En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hemos llegado al 6 de septiembre del 2020, 23º domingo del tiempo ordinario. En la lectura del Evangelio de hoy, el Señor nos dice: si tu hermano comete una culpa, corrígelo personalmente a solas. Si te hace caso, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, repite la corrección con una o dos personas para que todo se resuelva con la palabra de 2 o 3 testigos. Pero si no hace caso tampoco a estos, dilo a la Iglesia. Y si no escucha ni siquiera a la Iglesia, considéralo como un pagano y un publicano. En verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado también en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado también en el cielo. En verdad os digo además, si 2 de vosotros en la tierra piden alguna cosa juntos, mi Padre que está en los cielos os la concederá. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mis queridos hermanos, me detengo en lo primero que nos dice el Señor: si tu hermano comete una culpa, corrígelo personalmente a solas. Eso, a primera vista, contradice el no juzguéis y no seréis juzgados. Pero si tienes ojos para ver y mente para razonar, no puedes decir como Caín: ¿es que soy yo el guardián de mi hermano? Que es como decir: no me importa nada de él. La corrección debe ser fraterna, no antifraterna. No hagamos como Caín, dice San Juan, que era del demonio y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus obras eran malvadas, mientras que las de su hermano eran justas. Pero, ¿quién es mi hermano? ¿Es verdad que todos los hombres somos hermanos? Es urgente tener sobre esto una idea clara, porque se está intentando oscurecer a Jesucristo y sustituir el verdadero vínculo que nos une a Él y entre nosotros con una hermandad o fraternité de muy distinta procedencia. No es el ADN heredado de nuestro primer padre Adán lo que nos une y nos hace hermanos, como no hizo en realidad hermanos a Caín y Abel, sino la voluntad del Padre, la sangre de Cristo y su divina palabra, lo único que puede crear la verdadera hermandad y unidad entre los hombres. Sin Él no podemos hacer nada, más aún, ni siquiera podemos existir. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice el Señor: los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para mí esos son hermano, hermana y madre. O como dice en el Evangelio de San Lucas: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Todos hemos sido creados por motivo de Jesús. El Padre Divino eternamente nos ha visto en la humanidad de su Hijo. Todos somos llamados a ser sus hermanos. Pero el pecado original nos ha separado a todos del Hijo. Con la redención nos da el poder incorporarnos de nuevo a Cristo como miembros de su cuerpo. Pero de hecho se une a Él el que cree en Él y es bautizado. Sólo así podemos ser hijos de Dios y por tanto hermanos en Cristo. El que no está unido a Él, el que no es cristiano, si bien es llamado a serlo, todavía no es su hermano y nuestro. El que está bautizado pero separado de la Iglesia es hermano, sí, pero separado, y bien separado. Y eso es tan doloroso, pero es la verdad. Y lo siento mucho por quien no la reconoce. Que Dios sea Padre en la persona del Padre precisamente no se discute, pero eso no significa que de hecho todos los hombres sean sus hijos y que por tanto todos seamos hermanos.
San Pablo dice en la carta a los Efesios: un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la cual habéis sido llamados, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todos, que está por encima de todos, obra por medio de todos y está presente en todos. Pero el hecho de que Dios sea creador y Padre de todos no coincide con que todos sean para Él hijos, y lo prueba lo que Jesús dijo a los judíos: ¿por qué no podéis acoger mis palabras, vosotros que tenéis como padre al diablo y queréis cumplir los deseos de vuestro padre? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice lo falso, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dice el Señor: si tu hermano comete una culpa, la culpa más grande, de la cual proceden todas las demás culpas, es negar la verdad, sustituirla con la mentira, desmentir a Jesucristo y suplantarlo. Y a propósito de ecumenismo, de nuevo cito a San Juan: no os he escrito porque no conozcáis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Y quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? El anticristo es aquel que niega al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo no tiene tampoco al Padre. El que profesa su fe en el Hijo posee también al Padre. En cuanto a vosotros, que todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Esto os lo he escrito por motivo de aquellos que tratan de desviaros. Y de igual manera, añadamos: el que niega a la Madre no posee tampoco al Hijo. Quien rechaza a la Santísima Virgen como Madre, declara no pertenecer a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. También ella es madre para todos, pero no todos son hijos para ella. Jesucristo ha dado la vida por todos, pero de hecho la redención es eficaz solo para muchos, es decir, para aquellos que lo acogen en su vida, como dice el Evangelio de San Juan. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino entre los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo han acogido les ha dado el poder de ser hijos de Dios, a aquellos que creen en su nombre, los cuales no por la sangre, ni por querer de la carne, ni por el querer del hombre, sino por Dios han sido engendrados. Y dice San Pablo en la carta a los Efesios: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los cielos, en Cristo. En Él nos ha elegido desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos e inmaculados ante Él en la caridad, predestinándonos a ser sus hijos adoptivos, gracias a Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza y gloria de su gracia, que nos ha dado en su Hijo amado. En él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de los pecados conforme a la riqueza de su gracia. Y dice en la carta a los Colosenses: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el principio, el primogénito de los que resucitan de entre los muertos, para tener la primacía sobre todas las cosas. Los que resucitan de entre los muertos son evidentemente los que resucitan espiritualmente, los que acogen con la fe y el bautismo la redención de Cristo. Y si antes de llevarla a cumplimiento en el Calvario Jesús dijo: nadie tiene un amor más grande que el de dar la vida por sus amigos,
y vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, sino que os llamo amigos, porque todo lo que he oído del Padre os lo he dado a conocer. Una vez cumplida la redención, después de resucitar, Jesús dijo a María Magdalena: no me detengas, porque todavía no he subido al Padre, sino ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y Padre vuestro, a mi Dios y a vuestro Dios. El siervo no sabe lo que hace su dueño, el amigo lo sabe, pero el hermano lo hace. ¿Y qué hemos de hacer? Lo que ha dicho el Señor: si dos de vosotros en la tierra piden alguna cosa juntos, mi Padre que está en los cielos se la concederá. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pidamos, por tanto, insistentemente al Padre en nombre de Jesús, es decir, unidos a Él, unidos en su voluntad, que vuelva a pronunciar cuanto antes la palabra que dijo al principio: fiat lux, hágase la luz, y así venga su reino. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.